Bienvenidas una vez más a Her Podcast. Estamos haciendo otro episodio en español para ustedes que me lo han pedido. De vez en cuando vamos a estar haciendo episodios en español con unas invitadas muy queridas y amadas. Y aquí tengo conmigo a la pastora Anita Fidalgo. Hola Vanessa, es un gusto poder estar aquí contigo hoy. Ay, y estar aquí en Miami también, Sí, porque la trajimos desde Portugal y aprovechamos, ella está aquí para nuestra conferencia de mujeres, Redoma, y es un honor, algo que hablamos, Anita y yo somos amigas desde los 7, Hace muchos 8 años. sí. Sí, es una de mis primeras amigas, Sí, literalmente sí. gracias a nuestros papás. Yeah. Y algo que hablamos antes de que ella viniera, siempre hablamos por WhatsApp de nuestros niños y de la vida. Uh-huh. Qué honor y qué privilegio es poder crecer junto a alguien y después ministrar Juntas. juntas. Sí, de verdad le doy gracias a Dios porque tú sabes que los amigos, los buenos amigos son contados con los dedos de una mano. Uh-huh. Y tú has sido una amiga así, de esas que se cuentan con los dedos de una mano para mí, aunque estamos a mucha distancia, primero desde Guatemala y después desde Portugal, pero aún así sigue el contacto, creo yo, porque tenemos muchas cosas en común que podemos compartir y que podemos platicar y, ¿verdad?, poder ayudarnos y apoyarnos la una a otra en todo este tiempo, y así ha sido, y estoy muy agradecida con Dios por poder estar un día más y un tiempo más contigo. Sí, y el Señor ha hecho así en nuestras vidas que siempre estamos haciendo como las mismas cosas al mismo tiempo. Sí, como sí, nos casamos dentro de unos años, Sí. también en nuestros años adolescentes estábamos pasando por breakups Sí. y heartbreaks al mismo tiempo. Uh-huh. Y ahora somos procesos mamás. de rebeldía y de Sí. formalizarnos en el Señor Ujú, también, y ujú. muchas cosas en común, sí. Sí, y pasamos por todo eso, y algo que me gustó de nuestra amistad es que me hacía sentirme normal. You know, like I knew I wasn't normal, yo no era normal, porque tenía muchas cosas que no todo el mundo tiene que pasar, pero Así al es. ver otra persona que también lo ha experimentado con nuestros papás, siendo quienes Así son, es. y yo creo que hay muchas muchachas quizás que nos están viendo que son hijas de pastores también, que quizás se identifican con También nosotras, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuáles? Me gustaría preguntarte, ya entrando en tema. having a conversation here. Siempre me gusta hablar sobre cómo encontramos nuestra voz. Tú fuiste la primera persona que me dijo, no sé a dónde lo sacaste, si el Espíritu Santo te lo habló a ti, pero tú me dijiste una vez, el Espíritu Santo me dijo que yo soy una voz, no un eco. Y eso me impactó tanto. Háblame un poquito de cómo te impactó a ti, cómo encontraste tu voz. Ok. Yo creo que si hablamos un poquito más y nos ponemos en contexto de lo que ha sido nuestra vida, que tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, el crecer en un ministerio, pero crecer bajo presión, crecer con los ojos de toda la gente encima, no solo la de tus papás, ¿verdad? Porque ya de hecho tus papás, nuestros papás nos exigen, ¿verdad? Como cualquier padre exige. Cuando uno tiene un padre así, también como los de nosotros, que son jefes. Pero no tenés solo a tu papá, no tenés solo a tu mamá, tenés al otro papá que es otro pastor de la iglesia, tenés a los líderes de la iglesia que te tratan como hija, que te cuidan, que a veces se toman la libertad de también regañarte o corregirte, ¿verdad? Tenemos esa presión extra en nuestras vidas y crecemos con eso. Y en medio de eso, tú sabes que nosotras podemos perder nuestra identidad por tratar de complacer lo que las demás personas pues piden o piensan o esperan de nosotros. Y muchas veces no es lo que nuestros papás esperan de nosotros. Nos pone la gente más presión de lo que ellos nos pondrían. Y en medio de todo eso, yo creo que tiene que ver una parte por mi carácter, ¿verdad? Que siempre fue súper determinada. Incluso siempre me decían, tú me llevas la contraria. No, tú siempre terminas haciendo lo que querés. Y tal vez por veces se escucha feo o se escucha mal o muy rebelde de parte de uno terminar haciendo lo que uno quiere, pero creo que esa parte mía me llevó a poder decir o a poder determinar, ok, yo no estoy aquí para complacer solo a la gente. Primero, llegó un momento de mi vida, en verdad, Vanessa, que cuando crecemos en el ministerio, tal vez las personas creen que
somos cristianas desde que nacimos, pero la verdad es que no. Tanto tú como yo recibimos a Jesús y tomamos una decisión de decir, sí quiero seguir a Jesús, sí quiero servirle con mi vida. Y en ese momento fue en el que, en momentos de intimidad con Dios, de oración con Dios, el Señor me recordó que al final al quien le voy a dar cuentas es a Dios. Porque soy hija de Dios y como hijas de pastores nos perdemos muchas veces en que o soy hija de pastor o soy hija de Dios, pero la verdad es que tanto las personas que no son hijas de pastores, pero creen en Jesús como tú y yo, que somos hijas de pastores y creemos en Jesús, somos hijas de Dios por igual. Y ahí es donde Dios confrontó esa responsabilidad en mi vida. En decirme, ok, la responsabilidad es porque eres mi hija, no eres porque eres hija de Cash, de Sonia, de fulano, de Mengano, es porque eres mi hija y como hija de Dios, a mí me vas a entregar cuentas, como mi hija, a mí me vas a entregar cuentas de lo que yo te estoy pidiendo. Pero ahí llega un punto donde tenés que saber lidiar con la autoridad que ves, que son tus padres, y la autoridad que no ves, que es Dios. Que sí, al final Dios está por encima de cualquier otra autoridad en nuestra vida. Pero por eso no vamos a abusar a la autoridad que tenemos en la tierra. Y eso creo que es un arte que tenemos que encontrar. Fue en ese momento donde, yo creo que fue o en alguna conferencia o en algún lugar donde alguien habló sobre ser una voz y no un eco. Y a mí me pesó muchísimo porque la gente me ve como un eco normalmente. Un eco. Sí, siempre dicen, Anita, la hija de... la esposa y de, seguramente la contigo ha pasado lo mismo. Igual. Y tenemos que trabajar un poco más duro por marcar, esta es mi voz. Yo no estoy, ok, tengo mucho de mi papá, tengo mucho de mi mamá, pero al final no soy ellos, soy yo. Y porque yo me fundamenté o me aseguré, o no sé cómo decirlo, sino establecí un fundamento en mi vida de esa forma, con mucha seguridad y certeza, con convicción en mi corazón, fue donde yo dije, no, Señor, voy en oración, te pido que si tú me has dicho y me has hablado, por ejemplo, cuando estaba viviendo con mis papás, siendo Dios mi autoridad, y tú me decís si a ti te ha pasado esto, o te pasó estando soltera, yo llevaba en oración cosas que Dios me hablaba. Yo le decía, Señor, tú me estás hablando esto, pero mi papá puede ser que no esté de acuerdo. Mi mamá puede ser que no quiera. Si realmente sos tú, convence sus corazones para que me den permiso, porque al final al que le tengo que hacer caso aquí en la tierra es a mis papás. Y Dios nunca va a querer que tú y yo seamos rebeldes a nuestra autoridad en la tierra por seguirlo a Él, porque no es así. Yo creo que el Señor usa esas oportunidades para transformar nuestro carácter, porque yo soy como tú, somos mujeres de caracteres fuertes, y yo creo que el enemigo, tú tienes ese carácter, tú naces con él, it's part of you, y el enemigo lo quiere usar para rebeldía, pero el Señor lo quiere usar para impactar a las naciones. Así es. Entonces tú tienes, y yo creo que a través de toda mi adolescencia, I had that struggle, como esa lucha de which one am I going to do? Y cuando el Señor te enseña esa sabiduría de decir, ok, en vez de tratar de imponer mi voluntad o imponer la voluntad de Dios, yo tengo que confiar en Dios que Él va a poner todo en orden. Y ahí cuando empecé a entender eso, empecé a tener carácter con sabiduría. Y es una bomba. Cuando sabemos mezclar esas dos cosas, es una bomba, Vanessa. Podemos... es difícil de explicar, pero se vuelve tan fácil hacer las cosas que Dios te pide, porque estás confiando que Dios haga su parte. Y yo aprendí algo, y es que mi mamá siempre me enseñó, Anita, le tenés que poner tiempos a Dios, tenés que hablar a Dios, que Dios cumpla su parte. Si Dios lo dijo, Él lo tiene que cumplir. Y muchas veces tenemos miedo de, no quiero decir como reclamarle a Dios, sino tenemos miedo de recordarle a Dios que Él cumpla su parte. ¿Verdad? Y tal vez tú también con nuestro carácter, yo llego delante de Dios y le digo, Señor, tu palabra dice que tú vas a hacer esto, esto y esto. Yo me hago responsable de mi parte, de lo que yo tengo que cumplir, pero tú cumplí tu parte, ¿verdad? Y en este caso, siendo la voz y no un eco, es
Señor, marca el corazón de mis papás. Si tú me llamaste a esto, si tú me llamaste a casarme con un portugués, irme a vivir a Portugal. Señor, que haya paz en el corazón de mis papás. Dales paz porque es tu voluntad. Si no fuera tu voluntad, entonces que por nada en el mundo me dejen hacerlo. Inquietalos, quitarles la paz. O sea, y yo me voy a dar cuenta que tal vez son mis emociones, son mis pensamientos, son mis ganas y no sos tú. Pero si es tu voluntad, hace tú tu parte y mueve tú tus piezas para que yo pueda cumplir con lo mío. Y fue eso lo que me ayudó a poder yo marcar mi voz. El poder realmente vivir a lo que Dios me llamó a hacer. Porque yo entendí algo, por ejemplo, en el ministerio, ¿verdad, Vanessa? Dios puso en el corazón de mis papás Guatemala. Está en el corazón de ellos, pero yo recuerdo de que desde muy pequeña orando, yo le decía al Señor, Señor, yo estoy, era de esta forma, Señor, en Guatemala ya hay suficiente. Ya con tus padres, you were like, they got it. Ajá, yo, hay iglesias, el guatemalteco quiere seguir a Dios, el chapín ama a Dios, lo busca, hay tantos líderes entregados, mándame a mí a un lugar donde nadie esté dispuesto a ir. Y desde muy pequeña, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo muchas veces ignoramos como ese instinto o esa voz que tenemos adentro, la ignoramos porque creemos que no, es que son mis sentimientos o no, es que es mi emoción. Y está bien preocuparnos en no confundir eso, pero muchas veces el Espíritu Santo nos habla a través de eso. Y tenemos que tener las agallas de decirle sí a esa voz que está adentro. Y llevarlo en oración. Tal vez no lo vas a hablar con todo el mundo a la primera vez, pero lo vas a llevar en oración y le vas a decir, Señor, en mi corazón está otra nación que nadie está dispuesto a dar la vida por esa nación. Llévame ahí, y lo oré por mucho tiempo hasta que en el momento en el que conocí a mi esposo yo pude decir, es esa tierra a la que Dios me llamó, a la tierra de mi esposo, otra nación, porque en Guatemala están mis hermanos, que en su corazón está Guatemala y no tiene nada de malo, porque dice que vayamos y prediquemos el evangelio a las naciones, ¿verdad? Y a veces yo hubiera podido quedarme en Guatemala por la presión, por la presión de las personas o por corresponder a, no, es que como sos hija de fulano, entonces te corresponde quedarte en Guatemala y a tu esposo venirse a Guatemala, y no, ¿verdad? Y uno se puede confundir ahí, pero si las que nos están escuchando, si desde muy jóvenes podemos establecer un fundamento en oración, uno en oración con Dios, con el Espíritu Santo, y seguir eso que está dentro de nuestro corazón porque Dios lo puso, Dios pone los deseos en nuestro corazón. Poderlos seguir, la convicción que generamos al pasar los años es algo que podemos desarrollar, que podemos hacer, que nadie va a venir y fácilmente imponer su idea o imponer lo que deberíamos de estar haciendo o no, sino que podemos estar seguras con mucha sabiduría, mucha sutileza, decir, con mucho respeto y mucho amor, decir, no me voy a quedar en Guatemala, me voy para Portugal y ¿verdad? Saber controlar esos puntos. Y creo que esa es la clave de fluir en nuestra voz. El poder fundamentarnos en lo que el Espíritu Santo ha depositado en nuestros corazones. Y algo que he visto en ti también es que es exactamente lo que estás diciendo, que es cuando escuchas la voz de Dios, entonces es fácil también tú tener tu voz, porque no está fundamentada en ti ni en lo que tú quieres, pero sabes que viene del Señor. Así es. Y yo hablo con muchas jóvenes que son hijas de pastores o que quieren entrar al ministerio, y lo último que hacen es orar. Cuando debería de ser lo primero. Debería de ser lo primero, porque muchas veces vienen a donde mi Vane, es que mi papá quiere que yo haga esto. Mis papás me dicen que no escuche este tipo de música. En nuestra iglesia yo escucho esto muchísimo. Vane, ¿cómo lo haces con tu papá? Porque somos diferentes generaciones y en mi iglesia queremos hacer esto, o yo quiero empezar esto y mi papá dice que no. Empieza con la oración, empieza con la parte espiritual. Así es. Y el Señor te dará la sabiduría para hacer las cosas bien. Algo que el Señor me habló desde muy joven, y es la razón por la cual yo puedo trabajar con mi papá, no vivo en su casa, pero vivo a 10 minutos, yo vivo con él,
trabajo con es él. tu jefe, es tu es mi pastor, es jefe, el suegro de tu esposo, es el abuelito de tus el abuelo de mis hijos. hijos. Pero la Todo. razón por la cual yo he podido mantenerme y Ujú. al mismo tiempo ser obediente y tener mi propia voz es porque no hablo por mí misma. Así es. Yo creo Hablo que las eso es. cosas que Él ha puesto en mí. ¿Y sabes qué pienso? Que yo creo que hay muchas personas que escuchan con voz audible la voz de Dios, pero no confían en ella. Hay algo que en un momento mi papá, mi papá me dijo, mi papá me enseñó y me dijo, Anita, es mejor arriesgarte a hacer las cosas porque creíste que escuchaste a Dios, a no hacerlo porque dudaste que escuchaste a Dios. Wow. Entonces, yo prefiero arriesgarme a irme a Portugal creyendo que Dios me llamó, que en algún momento dice su palabra que Él endereza los pasos, pero si no los doy, Él no tiene pasos que enderezar. Entonces yo prefiero arriesgarme y creer que Dios me llamó a Portugal y que si no me llamó, me enderece los pasos y me regrese o me mande a donde me tenga que ir, a nunca irme a Portugal porque dudé que Dios me habla. Es mejor creer porque al final la Biblia dice que Él se agrada de nuestra fe. Exacto. No de nuestra perfección. No si lo hiciste bien, no, obviamente esto no quita que tengamos que siempre hacer las cosas con excelencia y bien, porque somos hijos de Él, su creación es perfecta y lo que debemos hacer debe ser siempre con excelencia. Pero debemos entender que la fe es ir y hacer, confiando en que Dios primero va a donde tú vayas, porque su palabra dice que va a donde tú vas, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿a dónde estamos llevando a Dios? ¿Verdad? ¿A dónde lo estamos llevando? Y confiando en que Él habla. Y si no fue Él que habló, confía en que Él va a enderezar tus pasos y déjate corregir. Sí. Déjate corregir, o sea, no hay problema en cometer un error. No hay problema en que te hayas equivocado. ¿Por qué? Porque lo hiciste creyendo. Y Dios ve que tú creíste. Y eso creo que es sumamente importante, es perderle el miedo a simplemente confiar en que Dios me está hablando, porque yo conozco personas que Dios les habla, pero todavía no reconocieron que es Dios y no se animaron a corresponder a esa voz. Hay que animarse, yo creo que hay que simplemente probar, y algo que aprendí es solo tú correspondiendo a esa voz, y tú me podrás decir, podés ir identificando cuándo es Dios y cuándo eres tú. Sí. Porque cuando eres tú, normalmente Dios va a meter su mano en el camino y va a decir, no, por ahí no era, por ahí no es, ajá. Pero cuando es Dios, vas a encontrar realización personal. Vas a encontrar los resultados más de lo esperado, porque dice Dios que Él siempre va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Ahora, si lo que esperamos es, Dios no me habló, entonces no hago nada, entonces Dios no te va a sorprender. ¿Verdad? Tal vez tú lo has experimentado, pero cuando tú esperas, te animas, confías, Dios nos sorprende, o sea, nos sorprende con cosas maravillosas, ¿verdad? Cosas que nuestra mente no alcanza a imaginar, y Él lo hace. Entonces creo que una cosa es escucharlo, pero otra cosa es confiar en esa voz, y que podamos arriesgarnos en confiar en esa voz. Y en, si me equivoqué, que Dios me corrija y que enderece mis pasos, porque eso dice su palabra, que Él cumpla su parte de enderezarme si no lo estoy haciendo bien. Sí, y eso es algo que yo creo que tenemos que pasar por eso para tener una relación genuina con Dios. Así es. Porque es una tentación para todos nosotros que somos segunda generación. I think the temptation is, la tentación es entrar al ministerio, pero no necesariamente entrar a comunión y confianza con Dios. Porque el ministerio, para nosotros que somos segunda generación, it's like the family business. Es el negocio familiar. Y hay muchos hijos de pastores que lo saben desde chiquitos. No, yo voy a ser un adorador, yo voy a ser un pastor, yo voy a tomar control de la iglesia de mi papá cuando yo crezca. Pero si el Señor no nos reta, y si no sabemos cómo lidiar con esos retos de oír a Dios, es mi voz, es su voz, me tengo que arriesgar y ir a Portugal, me tengo que arriesgar y escribir este libro, me tengo que, I have to do these things.
you have to do it to develop your relationship with God. Así es. Porque si no, el riesgo es que tengas ministerio y tengas bendiciones sin el que bendice. Así es. Tengas ministerio, pero nada que ministrar. No. Y es por eso yo creo que hay muchos Es como ministerios cualquier que otro fallan. trabajo, Ujú. porque no está la unción, no Ujú. está la presencia de Dios, simplemente hay una rutina. Ujú. Una rutina que seguimos porque crecimos en una familia o crecimos en el ministerio y yo creo que hablando de hijos de pastores, tal vez mucho de lo que cometemos, muchos de los errores o el error que más cometemos los hijos de pastores es caer en la rutina sin realmente conocer al Dios por Exacto. el cual estamos en esa rutina. Yep. Y eso es lo Porque que vemos a nuestros padres haciéndolo and we're like, oh, okay, this is esto es fun. normal. Ujú. Y realmente me recuerdo que alguien dijo a uno de mis hermanos, yo creo que fue Cachito, por el tipo de respuesta creo que fue Cachito. Le preguntaron qué se siente ser hijo de pastor y Cachito dijo, pues normal, no he tenido otro papá. Claro. O sea, para mí, That's true. La gente me pregunta eso también. I'm like, nunca he tenido otro papá, nunca he tenido un papá que se dedique a otra cosa o otra mamá. Es normal, es lo normal para nosotros. Ahora, no es tan normal porque viene el eslabón o viene la parte de tener a Dios en nuestra relación. Pero el error que cometemos es que no nos atrevemos a conocer a ese Dios solo a la rutina, como cualquier otro trabajo, como el hijo del médico o el hijo del empresario, del negocio familiar o caemos en esa rutina y no entendemos, es como no entender el por qué o el why o la profundidad de por qué mi papá se dedica a medicina, por qué mi papá se dedica a esto. Cuando nosotros entendemos, ok, por qué mis papás, ¿verdad? Siendo segunda generación, se dedican a servir al Señor. ¿Por qué se dedican a ir todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué se dedican a orar por las personas? ¿Por qué después del servicio se quedan 3 horas atendiendo gente? ¿Verdad? Y nos estamos muriendo del hambre los hijos ahí, pero ellos siguen atendiendo gente. O sea, y tenemos que tener ese tiempo, ¿verdad? De conocer la profundidad de por qué tenemos la rutina que tenemos ¿por qué lo hacemos? Realmente, ¿por qué lo hacemos? Tener ese encuentro, creo que individual, cada uno con Dios, de decir, ok, me meto a esta rutina porque yo también creo que estoy sirviendo a Dios de esta forma. Yo también creo que, ¿verdad? Obviamente con lo que Dios marca en el corazón de cada generación, porque tú no haces lo mismo que tu papá, tú haces cosas muy diferentes que tu papá, porque nuestra generación te necesita haciendo eso y Dios lo ha depositado en ti, como a mí, lo que Dios ha depositado en mí en Portugal, y por eso me mandó a Portugal, ¿verdad? O sea, es esa individualidad que muchas veces le tenemos miedo a reconocer que tenemos y que no tenemos por no buscar a Dios, ¿verdad? Y solo caer en la rutina. No conocemos y no sabemos por qué hacemos las cosas, no entendemos por qué estamos haciendo, para dónde vamos, cuál es la diferencia entre la generación anterior y yo, el saber cómo comunicar las cosas, cómo hablarlas, ¿verdad? Con confianza, con mucha madurez, teniendo esa voz, porque al final se trata de, ok, Dios hizo a cada uno por individual y tenemos que estar dispuestos a conocer eso individual que cada uno tiene y que Dios depositó para poderlo llevar a cabo, para poderlo hacer. Que creo que tú lo has encontrado, yo lo he encontrado y tiene sus desafíos, pero yo le doy gracias a Dios. Esta semana estábamos hablando con mi esposo y yo le digo, mira, de verdad le doy gracias a Dios porque la mayor herencia que tengo de mis papás es la fe en Dios. Y que se dedicaron el tiempo para que yo pueda creer en Dios. Y no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero ellos no solo me hicieron creer a mí en la iglesia, Vanessa, a mí no solo me hicieron creer en servir, en creer en una rutina. Ellos me hicieron creer en Dios, que al final es el fundamento de mi vida y lo que me mueve a hacer todo lo que hago y lo que me permite ser una voz y no un eco. Porque Dios no crea réplicas, o sea, ¿qué chiste tendría? Sí, o sea, no exacto. hay una Vanessa igual, no hay una Anita igual en otra parte, o sea, somos una voz, lo somos, y tenemos la habilidad de hacerlo cuando conocemos y valoramos la individualidad que Dios nos ha dado. No tenemos que volvernos
un disco rayado, repitiendo y haciendo lo mismo que los demás. ¿Y no te ha pasado, Anita, ahora que las dos estamos, yo me veo como era mi mamá a mi edad? Cuando yo era pequeña, yo veía a mi mamá cuando estaba en sus 30s, creando sus hijos, con una iglesia. Ahora tú tienes una iglesia pequeña, no pequeña, pero empezando. Do you feel like, a veces yo me veo and I'm like, oh, ahora entiendo muchas de las cosas que me decían mis papás, que yo quizás como adolescente, en mis 20s, yo decía, ellos no entienden, es que somos de otra generación, they don't know, they don't get it. Y ahora con la madurez, porque yo creo que esa es parte de encontrar tu voz, es madurar. Porque cuando madures, Craig Rochelle, que es un pastor que admiro mucho y yo escucho su podcast, él dice, nunca digas, cuando eres ministro o líder, nunca digas que no vas a hacer las cosas de X o de esta manera si no has estado en esa posición. Así es. Porque hay muchas cosas que yo decía, cuando yo tenga un equipo, yo no voy a hacer esto que hace mi papá. Porque, y terminaba haciendo pero ahora yo digo, ahora entiendo por qué mi papá lo hacía. Porque no tenía la experiencia necesaria. Entonces, hay cosas que tú dices, wow, ahora siendo fundadora de una iglesia con hijos pequeños, aquí con mi esposa, ahora entiendo a mi mamá, a mi papá. Ahora entiendo muchas cosas y una de las cosas que más entiendo es que mi mamá siempre dijo, mi primer ministerio es la familia, mi primer ministerio es la familia, porque como ministros, siendo nuestro trabajo las personas, porque realmente a eso nos dedicamos, a servir a las personas, a educar, a enseñar, a instruir, a ministrar, nos dedicamos a ellas, podemos perderla, que es prioridad realmente en nuestra vida. Y me recuerdo que mi mamá siempre dijo, yo entendí en el momento en el que tuve hijos que mi primer ministerio es la familia y no lo entendí hasta ahora que tengo hijos. Y ahora lo veo y digo, mi mamá en un momento comenzando la iglesia se dedicó a sus hijos siendo su primer ministerio y después de años se dedicó y entró al ministerio más de lleno a apoyar a mi papá, porque ella no es que no estaba sirviendo a Dios, de hecho lo estaba sirviendo muy bien, educando a los hijos que Dios le dio, porque los hijos son herencia de Dios, son un regalo de Dios y tenemos que cuidarlos y ahora entiendo, ¿ok? Porque viene esa carga en la mente de ¿a quién le doy prioridad? ¿Qué hago? Y siempre se me viene... Y uno piensa que dándole prioridad al ministerio le estás dando prioridad a Dios. Así And that's where it gets a little bit confusing. I don't know if that happens to you. Porque a veces yo digo, yo quiero quedarme en la casa, no que quiero, pero siento que necesito estar con mis hijos. Me pasó cuando todos mis hijos se enfermaron y hubo un retiro en la iglesia de todos los líderes principales. Me tocaba predicar. Yo tenía que predicar y llegó el momento donde, y yo todo el fin de semana estaba, voy, no voy, me necesitan mis hijos, están enfermos. Y llegué al punto donde yo dije, why am I struggling so much? ¿Por qué me está dando tanto, por qué estoy luchando tanto? Y fue ahí que el Espíritu Santo me habló, tú crees que me vas a agradar a mí yendo, pero yo quiero que te quedes. Y en ese momento sentí que la presión es un peso. I'm not going, exacto. Y eso es lo que yo he sentido siempre que me recuerdo a mi mamá diciendo, el primer ministerio son los hijos, porque guarda mi corazón de no sentirse mal delante de Dios. De decir, Señor, porque si nos sentimos, una ovejita me necesita, una persona me necesita, no, pero me recuerdo de aquello y ok, Señor, delante de ti, yo ya sé que mi prioridad en este tiempo son mis hijos, para que llegue un tiempo donde ellos puedan salir de casa, yo pueda estar despreocupada porque tomé el tiempo de sembrar en ellos, de educarlos por el camino correcto, de corregirlos cuando había que corregirlos, de marcar ese fundamento en su vida para que el momento en el que se vayan de casa, porque todos los hijos, o al menos la mayoría, nos vamos de casa, ¿verdad? Ya sea por universidad o porque nos casamos o por X o Y razón. Tiene que llegar ese momento y me recuerdo que mi papá cuando me casé me dijo, para este momento te eduqué.
para el momento en el que te vas de casa. Y eso a mí me quitó ese pensamiento de mi papá, esas palabras de mi papá, y el que mi mamá siempre me dijo, el primer ministerio son mis hijos, me trajo mucha paz a mi corazón de poder decir, no voy a esa reunión, no voy a ese encuentro porque mis hijos me necesitan. Y son mis hijos tan importantes o en este tiempo un poco más importantes que cualquier otra persona a mi alrededor. Ahora, yo me quedo cuidando a mis hijos para que mi esposo se pueda dedicar al ministerio tranquilamente. Y ahí es donde el rol de los dos no es quién es más, quién es menos. Simplemente los dos seguimos sirviendo a Dios y porque estamos juntos en esto, mi esposo puede ir a atender a esas personas sin ningún problema y va a seguir cuidándolas mientras yo cuido de nuestros hijos. Al final, mi esposo y yo somos uno. Y gracias a Dios, este uno sí se puede dividir en dos. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo me veo así. Yo sí me recuerdo que veía a mi mamá y mi mamá... En la casa, mi mamá se levanta temprano y me lleva, o mi papá está haciendo esto por nosotros y esto en el ministerio. Y ahora entiendo, ahora que estamos en esta posición, entiendo muchas cosas que ellos hablaban o que ellos decían y que tal vez yo decía, lo voy a hacer diferente, pero ahora digo, no. Lo voy a hacer igual porque por algo lo hicieron. Porque les funcionó, porque tienen a todos los hijos, buenos hijos sirviéndole al Señor. Así es. Y sí, alguien me dijo una vez, eres reemplazable en todos los lugares, menos en tu casa. Wow. Y eso se ha quedado conmigo porque sí, cierto. A veces... Y otra vez, no es que quiero dejar a mis hijos ni no estar con mis hijos, pero a veces yo siento ese peso de Señor, pero... Yo quiero ser usada en ese lugar. Tú me creaste para eso. Pero también me creo para dejar una huella en mis generaciones. Así es. Yo estaba hablando con Lily Goodman en el otro podcast que hice, donde dijimos que muchas veces el enemigo quiere que tú enfoques en cosas que son pasajeras. Porque el ministerio no es que es pasajero. Tiene un legado. Estás dejando un legado eterno. Pero muchas veces esa reunión es pasajero. Así es. Esa reunión no es la reunión que va a cambiar todo. Tú estás dedicando tu vida al Señor, pero también tienes esa parte. Y en mi caso, a veces yo me quedo, a veces mi esposo se queda. You know, we're a team. Sí, sí. A veces anoche, él estuvo en la casa con los 3 chiquitines y yo estaba aquí haciendo redoma. Pero yo entiendo lo que dices y creo que eso es tan importante para nosotros los hijos de pastores entender porque hay pastores, en nuestro caso, your mom was so good with it, tu mamá fue tan clara y dedicada a estar en la casa, mi mamá también, pero yo sé que hay pastores y no quiero criticarlos, sino que yo sé que hay algunos que nos están escuchando que dicen, y yo he escuchado a mis amigos decir, mis padres no hicieron tiempo por nosotros. Y de hecho crecen crecen resentidos con ellos y con Dios, creyendo que con Dios un pensamiento con el pensamiento de Dios me quitó a mis papás. Dios los alejó, Dios hizo que no tuvieran tiempo. Pero la verdad es que no fue Dios, es simplemente la administración o la mala administración humana que a veces tenemos que llega a impactar en los hijos, que al final los hijos son los que van a le van a tener más valor a tu trabajo y a lo que te has dedicado a hacer. No sé si me explico. Más que cualquier otra persona fuera de casa. Sí. Y eso, yo admiro eso tanto de tus papás como de los míos, que se dedicaron el tiempo que lo hicieron mientras estuvimos bajo su techo a sembrar lo que era importante en nosotros para que al dejar la casa no nos alejáramos de Dios. Sí. Y creo que eso, hay algo muy fuerte que Dios me ha hablado tal vez en los últimos 6 meses y me dice, Anita, la responsabilidad, o sea, así repetir una y otra vez, no solo es de los hijos de pastores, Vane, y esto es, creo que si hijos de pastores nos están escuchando, yo quiero que entiendan esto. Antes de ser hijo de pastor, tú eres hijo de Dios. El que escribió las líneas de tu vida en el vientre de tu mamá, el que conoce tu futuro, el que conoce lo que estás viviendo,
es Dios. Incluso Dios como padre conoce mucho más que tus propios padres de tu vida. Y la responsabilidad de ser hijos de Dios debe superar la responsabilidad de ser hijos de pastores. Sí. Si nosotros sabemos lidiar y vivir y respetar y honrar la paternidad de Dios, para nosotros va a ser fácil honrar la paternidad humana, la paternidad de aquí en la tierra. Y eso creo que es importante que entendamos y que le demos valor, de poder decir, Padre, tú eres mi Padre, y al final el que está conmigo siempre, el que es omnipresente, el que es omnipotente, el que es omnisciente eres tú. Mi papá acá en la tierra no. Es humano y comete errores, sean pastores o no. O sea, sean pastores o no, cometen errores. O sea, el ser pastores no quita errores. El que sean cristianos no quita el que sean humanos. Siguen siendo humanos. Y debemos aprender, creo que, a lidiar con la humanidad. Y creo que por eso vino Jesús a enseñarnos sobre nuestra humanidad. Y poder darle valor a esa responsabilidad que tenemos por ser hijos de Dios antes que ser hijos de pastores. Y yo creo que reconocer la paternidad de Dios, como dices, te ayuda a no resentirte tanto con tus padres. Así es. Cuando no pueden ser tu Dios. Así es. Porque eso yo lo he visto, lo viví. Porque yo creo que en mi inmadurez, a los 12, 13 años, en ese momento que estás como chocando mucho con tus padres, yo llegué a una realización ya más grande, como madurando, que tenía que separar la aprobación de mi papá y la aprobación de Dios. Porque a veces iba a tener los dos y a veces no lo iba a tener los dos. A veces mi papá quizás no entendía lo que el Señor estaba haciendo en mí y yo tenía que respetarlo y honrarlo, entendiendo que el Señor me iba a recompensar por mi obediencia. Así es. Pero no resentirme, ni ofenderme, ni alejarme de Dios cuando no tenía el apoyo o el respaldo de mi papá en algunos momentos. En algunos momentos, y no es que él nunca me rechazó ni nada así, pero como hijos de pastores entendemos que a veces yo quería hacer un proyecto y mi papá me decía, no es tiempo. A veces quizás yo quería salir a algún lugar como adolescente y mi papá no me dejaba o quería tener un novio. O quizás a veces mi papá también como humano se enojaba conmigo por mi comportamiento, por algo que hice, porque estaba creciendo y cometí errores. Y yo tuve que entender, como tú dices, que Dios es mi papá primero. Y si lo puedo honrar a Él y puedo enfocarme en hacerlo feliz a Él, entonces, como tú dices, se me va a hacer mucho más fácil poder aceptar que mi papá no es Dios, aceptar que a veces voy a tener que orar para que el Señor cambie la mente de o que lo cambie a Él o que me cambie a mí, pero que el Señor lo haga. No necesariamente diciendo, yo creo que hay muchos hijos de pastores que cuando su papá les cierra puertas, asumen que Dios está cerrando puertas. Sí, hacen esa asociación. Yo creo que nos pasa a todos el asociar la paternidad natural humana con la paternidad de Dios, pero debemos tener la capacidad que tú tuviste en ese momento de, ok, tengo que reconocer que Dios es Dios y la aprobación de Dios es una cosa y la aprobación de mi papá en la tierra es otra cosa. Pero por una no voy a dejar otra. Y yo creo que esto va más allá tal vez solo de hijos, de ser hijos de pastores, va por ejemplo, las ovejitas que ponen su mirada en el pastor. Sí. ¿Verdad? Y conozco, y ahora en Portugal me di cuenta más de esto, de cómo mucha gente confió más o fue guiada a confiar más, porque esto fue enseñado, no es que ellas hayan sido malas en esto, sino fueron enseñados de esta forma. Pusieron más su mirada en la persona que en Dios, fueron guiados más a confiar en la persona que en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona falla, creemos que Dios está fallando, porque nunca se les enseñó a separar eso. Pero Dios es una cosa, Dios es Dios. Y la única forma en que podemos conocer a Dios es, uno, leyendo la palabra, porque ahí podemos conocer la personalidad tangible de Dios, o sea, la podemos conocer en la vida de Jesús quién es Dios, podemos conocer en el Espíritu Santo quién es Dios, en todas las historias quién es Dios.
Y la segunda es relacionándonos, así como yo te conozco a ti, Vane, que nos relacionamos de una u otra forma, así conocemos a Dios, entablando una relación, estableciendo una relación, una comunicación con Él. Sí. Y una comunicación no es orar y llego yo a orar, ¿verdad? Y tú lo decías el otro día, orar solo cuando yo hablo y cuando Dios me responde, no, ¿verdad? Dios. Pero la comunicación es doble vía. Y por eso creo que es tan importante que sepamos relacionarnos en persona, porque se nos va a hacer más fácil relacionarnos con Dios que no vemos. Sí. Y la clave para la relación con Dios dice la palabra que si nos acercamos a orar a Él, debemos creer que Él existe. Y volvemos a la fe. O sea, si yo me voy a acercar y me voy a encerrar en mi cuarto o en la bañera o cuando esté en el baño o cuando esté en el carro, en el tráfico, yo tengo que creer que hay un Dios que está allí conmigo presente y así como Él se calla para escucharnos y nos escucha mucho y a las mujeres más nos escucha, así debemos estar dispuestos a quedarnos callados y escuchar. Uh-huh. Pero me encantaría desafiar a los que nos están escuchando, Vane, a que lo apliquen en la vida real. Uh-huh. En la vida real, en persona, me refiero. A que sean capaces de guardar silencio y escuchar lo que les están diciendo las personas. Y poder responder, no de una forma reactiva, no de una forma solo por responder, sino responder a lo que están hablando porque escucharon. Uh-huh. Para luego ellos poder hacer eso con Dios en oración. Sí. Así como yo le hablo a Dios, también poderme quedar callada para poder escucharlo. Porque realmente ahí donde también lo vamos a conocer cuando lo escuchamos a Él hablarnos. Yo puedo escuchar mucho de ti, yo puedo saber mucho de ti por los silencios que haces en una conversación, por las palabras que utilizas, por las referencias que tenés, por las expresiones, por tu tono de voz. Yo te puedo conocer de esa forma. De igual forma puedo conocer a Dios. Wow. Ahora, ¿Dios se comunica igual con todos? Yo creo que no. No sé si tú piensas lo mismo, pero yo creo que no. Y debemos reconocer cómo es que Dios y yo nos hablamos. A ver, porque mi relación con Juan Diego es totalmente diferente a mi relación con Cachito, como con Melissa y con la Ale. Ya estaba pensando en Vanessa, mi otra cuñada, pero sí, en Vanessa también, mi otra cuñada. Es diferente la relación con cada uno, es diferente cómo nos hablamos. Con una me hablo más por WhatsApp que en persona, con otra me hablo más en persona, que a una voy más a su casa que con la otra, con un hermano tengo que ser mucho más romántica en hablar, con otro puedo ser bien fresca hablando. Yo creo que yo sé quién es quién. O sea, y así es. Dios conmigo nos entendemos, tenemos una forma de entendernos y todas somos diferentes. Tú tienes tu personalidad, yo tengo mi personalidad. Las que nos están escuchando, cada uno de ellos tiene su personalidad y Dios entiende eso también. Dios no se comunica igual con todos. Con unos va a comunicarse por más sueños, por más señales, con otros como que les gusta más aprender por las malas que por las buenas, o sea, otros o sea, hay de todo, y tenemos que estar dispuestos a conocer eso, y creo que conociendo eso viene a dar un impacto muy fuerte a nuestra voz. Uh-huh. A cómo yo me voy a comunicar, porque tiene mucho que ver en cómo Dios se comunica conmigo. Si yo reconozco cómo Dios se comunica conmigo, por ejemplo, yo soy capaz de ver a Dios en todos los detalles. Uh-huh. O porque alguien me dijo, porque alguien me habló en la calle, o porque pasó algo, o por un post en las redes sociales, o por una película Dios me habló. O sea, yo soy capaz de verlo en todo y Dios es capaz conmigo de hablarme por todas partes porque sabe que estoy sensible a eso, a su voz. Pero pueden haber otras personas. Gerson es totalmente diferente, lo reconoce totalmente diferente. Y eso a mí me da, tú me decís, pero a mí me da un panorama de decir, ok, en mi vida yo percibo mi vida o mi voz por medio de las experiencias profundas personales que tengo, porque es allí donde Dios me habla y así. Otras personas puede ser por libros. No, es que a mí me gusta leer y me gusta indagar y Dios me habla por estas historias y estas cosas y porque somos diferentes y es una forma de simplemente encontrar, ok, ¿cuál es mi voz? Sí.
realmente cómo es que yo hablo. Hablo por experiencias, hablo por asociaciones, hablo por la vida de los demás, hablo por cómo es que yo hablo y cómo es que Dios habla a través de mí. Y eso ayuda muchísimo. Pero si no hay una relación con Dios, que es al final nuestro origen, quien nos creó, es muy difícil reconocer cuál es nuestra voz y trabajar en esa voz. No sé de qué forma tú has encontrado tu voz. Me encantaría también saber más de eso, ¿verdad? Yo la determiné entendiendo que al final al que le doy cuentas es a Él. Yo entendí que, ok, le doy cuentas a mi autoridad en la tierra, pero primero tengo que darle cuentas a Dios. Y si le voy a responder a Dios, Dios se encarga de mover todas las piezas para, ¿verdad? Esa soy yo. No sé cuál ha sido tu caso en encontrar la voz. También me encantaría saberlo. ¿Cómo encontraste tú tu voz viviendo en ministerio, siendo hijas de pastores? Me encantaría. Sabes que me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque para mí encontrar mi voz tuvo mucho que ver con sacar a Dios de la cajita que yo tenía. Yo veía a mi mamá y cómo ella se relacionaba con el Señor. Y toda mi vida yo traté de hacerlo de esa manera. Por un tiempo, obviamente, ya he madurado. Y en mi madurez, en madurar un poquito, entendí que yo no oro como mi mamá. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana con su Biblia en la mesa, con adoración puesta, y ahí oraba. Y yo la escuchaba porque el lugar donde mi mamá oraba, compartíamos una pared. Entonces, cuando me levantaba para bañarme y alistarme en mi cuarto para la universidad, más que nada, fue cuando como me fui dando cuenta, yo escuchaba a mi mamá. No escuchaba las palabras, pero yo decía como... Siempre toda mi vida era así se ora. Entonces, cuando yo oro, mi mentalidad era, me voy a sentar, voy a poner música de oración, voy a empezar, voy a empezar hablando en lenguas y exactamente lo que estás diciendo. Yo encontré una relación con Dios totalmente, just so much more. Cuando yo me dejé relacionarme con Dios de la manera que yo era. Así es. Like, I identify 100%. Porque cuando yo entendí que yo, Vanessa, yo no oro con música de adoración. Yo soy una adoradora y por eso no puedo yo no puedo sí, vas orar a cantar, con música, te van a dar ganas de yo cantar. escucho las notas, yo digo, oh, qué bueno, yo debería de escribir una canción así. Yo, like, I get very distracted. Yo tengo que orar o con silencio o con música que no tiene palabras. Yo me relaciono con Dios más escribiendo. Yo escribo, me gusta escribir mis oraciones, ahí el Señor me habla, yo hablo lo que el Señor está diciendo. Muy pocas veces tú me vas a escuchar, orar audiblemente. Y digo todo esto, ¿por qué? Porque fue cuando yo me saqué de la rutina, cuando yo dije, ¿sabes qué? No sirve para mí levantarme a las 5 de la mañana. Mira, Anita, not me. Sí, I'm sorry, yo sé que David se levantaba por las madrugadas. Por mucho tiempo la gente me decía eso y yo decía, man, nunca voy a ser como David, porque yo quiero y yo trato, pero no me levanto. Sí. Yo tampoco. Incluso para mí, los tiempos de estar por ejemplo, en mi cuarto, junto a mi cama, por ejemplo, que es normalmente una imagen que tenemos de oración, no puedo, me dan ganas de meterme a la cama. No, yo tengo que estar... Incluso yo tengo que estar en movimiento, yo tengo que estar en otro momento en el que yo sí tengo que poner música, por ejemplo, para sacar, aunque estoy haciendo otra cosa, poner mi mente en orar, ¿verdad? Totalmente. Diferente. Yo tengo que estar sentada con papel, en un lugar con buena luz, but sacarme de esa idea de que tenía que orar como otra persona y también sacarme de la idea de que se iba a ser perfecto la primera vez. Nosotras sabemos, nosotras ya que estamos casadas, no vamos a entrar, pero la primera vez que estás con tu esposo físicamente no es igual a 5 años después. No es igual. Claro que lo amas desde el primer día, obviamente nosotras estábamos casadas, ya nos amábamos, ya estábamos, we were committed to the relationship, la base estaba ahí, pero teníamos que practicar. Tienes que conocer a la persona y después llegas y ya de una vez you know what's going on. The married people know what we're talking about. Pero
eso viene con tiempo y Así yo es. tuve que entender eso, que como tú dices, yo tuve que encontrar la manera de relacionarme con Dios de una manera personal, Que tratando, funcione para ti. reinventando, viendo lo que funciona para mí, porque sí, eso es otro, la religiosidad y tratar de ser como nuestros padres, tratar de ser como se ve en Instagram, una persona Ujú. toma una foto. Yo tomé una foto el otro día de, yo estaba orando, mis niñas se habían dormido, Levi estaba en la escuela, y yo estaba orando rodeada de un montón de juguetes. And it was crazy. No era un lugar, no se veían como un lugar donde Ujú. una persona puede orar. It was just a mess in my house. Pero era el único momento que yo tenía. Así Y yo es. dije, cuando las niñas se duerman, yo me voy a sentar aquí donde yo estoy. No me voy a mover mucho porque me voy a distraer. Ni a ponerse a limpiar, ni nada. Mi última prédica, el Señor me lo dio viendo Cocomelon. Lo que estaba Sí, te al fondo entiendo. cuando el Señor me está dando y lo que voy a hacer en la vida de una mujer. Ajá. No había nadie en mi casa, yo estaba sola con mis hijos y Coco Melon estaba ahí. Y yo escuchando la voz del Señor literalmente, wow, Ujú. Señor, es verdad. Y escribiendo, escribiendo. Y el niño veía, mami, mami, pues espérate. Sí, Um, total. pero sacar a Dios de esa caja, yo creo Así que me es. ayudó a encontrar mi voz, porque Así cuando es. saco a Dios de la caja, entonces Él también me saca a mí de esta caja, que yo tengo que predicar así, verme así, vestirme Mm, así, tengo ujú. que hablar de esta manera o de esa manera. Hay algo que se me viene a la mente eh, y es que por medio de Jesús el velo se rompió, Mm, ese velo que había entre Dios y nosotros. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que siempre era necesaria una tercera persona para escuchar a Dios y relacionarse con Dios. O sea, lo que iba a venir de Dios y lo que íbamos a obtener de Dios dependía de esa persona relacionarse con Él. ujú, Y solo esa persona podía entrar a ese lugar y podía relacionarse con Él, obtener la palabra, adorarlo, sacrificar, todas estas cosas para luego traer la palabra al pueblo. Pero es eso se terminó por medio de la sangre de Cristo. Ahora nosotros podemos libremente tener una comunión con Dios donde quiera que estemos, no solo en la iglesia, no solo en el cuarto. Y muchas veces creo yo que llegamos a confundir el hecho de que dice, y entra de tu aposento y cerrada la puerta, orar al Padre, y creemos que es un momento de solo en eso podemos orar, solo cuando estoy sola en mi cuarto, sin distracciones, sin nada, pero yo llegué a entender porque yo me exigía esa perfección de oración, ujú, yo me la ujú. exigía, yo decía, y me sentía Y tiene que ser condenada, 1 hora o 1 hora y media. ajá, y me sentía condenada Ujú, si no lo hacía. Pero llegué a entender, uno, que Dios es omnipresente y está en todo lugar. ujú. Si Él está en todo lugar, conmigo y va a donde yo voy, me puedo comunicar con Él en todo momento, Sí. en todo lugar, a toda hora. Así. Luego, ver a Jesús en su caminar en la tierra, que todos los días Él se apartaba. Y era en el monte. Jesús no tenía un cuarto al que irse a Yeah. encerrar. Él simplemente se apartaba. Y yo veo este apartar a quitar todas las distracciones posibles y enfocar nuestra mente en, Señor, me voy a enfocar en tu voz. Ujú. Y voy a dejar que todas las distracciones que están afuera se queden donde están, en su lugar, que los juguetes se queden en el piso, no los voy a tocar, no se van a volver mi distracción en ese momento y te voy a prestar atención. El recurrir a Él constantemente, no exigiéndonos una perfección de... ¿Me explico? Ujú, ujú. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que si no tengo la hora para orar, que si no tengo el cuarto, la cama hecha, el cuarto ordenado, la Si no alfombra tengo la limpia para música, hincarme con la música, con la bocina, con batería, si no está, no lo entonces no lo hago. hago. Pero ¿qué Ujú, pasa después? No lo hice, me siento condenada porque no oré. Ora donde quiera que estés. O sea, si ujú, no tenés tiempo para ordenar la sala con los juguetes, si no tenés tiempo para apagar Coco Melon, para apagar Bingo y Rolly, que es lo que le gusta saber, si no tenés tiempo para... Pero tenés el momento y tu mente y tu espíritu tiene hambre, tu alma tiene sed de Dios, háblale porque Él es omnipresente y está allí. Ya ujú. no necesitas que alguien sacrifique algo. Jesús ya fue
Cordero inmolado, que ya no tenemos que regresar a ese tiempo de esperar que alguien vaya y que alguien simplemente hacerlo, pero es esta libertad que tenemos que tener como hijos. Y ahí sí puedo usar el ejemplo de nuestros papás. Obviamente nuestros papás no son Dios, pero sí veo este ejemplo que cuando yo tengo que pedirle algo a mi papá, yo lo llamo. Yo no digo, no, voy a esperar hasta la cita que tengo con él, voy a estar sentada en la sala y le voy a pedir. No, papi, ¿tú crees que puedo tener este? Sí, mi hija. Ok, bye, papi. Y a veces lo llamo, como ahora en los días de redoma, yo lo estaba volviendo loco porque necesitaba confirmaciones de diferentes cosas y lo llamé, creo que el otro día lo llamé como 6 veces. Como, papi, y esto. Ok, ya. Y la radio, Sega Radio, ok, va. Y podemos hacer así con Dios, porque lo hacemos con nuestros papás, las mujeres con las mamás, muchísimo. Sí. You just call them. Cuando tienes una relación buena con alguien, you just call them. Cuando yo te hablo a ti, I just pop on WhatsApp, Anita, cuando tengas tiempo. Y cuando puedas me respondes. Sí, lo bueno de Dios es que siempre responde en el momento. He's always available. Pero no tenemos que formalizarlo tanto. No tenemos que, como tú dices, esperar perfección, porque Él no espera perfección de nosotros. Él entiende. Él entiende aún cuando somos mamás jóvenes, que tenemos bebés encima, que muchas veces tenemos quizás dolores por el embarazo, estamos cansadas. Él entiende, pero es el corazón lo que importa. I think that's the biggest thing I've learned in my relationship with God. My mature relationship with God, mi relación con Dios que ha madurado, que mi corazón es lo que importa, que yo puedo aún hacerlo perfecto y entrar al cuarto y hacer esto y tener la música. Pero si tu corazón no está allí, it doesn't matter. No va a tener resultado. Que creo que era lo que los fariseos trataban. Ellos querían orar de una forma tan perfecta, pero al final la Biblia dice, no uses vanas repeticiones como ellos. No lo hagas como ellos. Incluso ese verso dice, porque ellos ya obtuvieron su recompensa, que es ser vistos por los demás, que es ser vista, que su perfección sea vista por las demás. Que lo que importa es que podamos no buscar eso, sino buscar a Dios y la recompensa de Dios. Que a los ojos de Dios nuestro corazón sea de agrado. Las intenciones de nuestro corazón sean de agrado. Y yo creo esto, si realmente la persona quiere relacionarse con Dios, va a dejar de poner peros y excusas. Yep. O sea, ahora si trabajamos con personalidades perfeccionistas, va a llevar un poquito más de trabajo porque constantemente va a estar buscando el tiempo perfecto. Pero al final, entendiendo o viendo la vida de Jesús, Vane, hay algo que me impresionó muchísimo y es que cuando él fue tentado, él siempre volvió a la Biblia y a lo que estaba ya escrito para no ceder a la tentación hasta que el diablo huyó. Y dice que ángeles bajaron y le sirvieron. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque vemos cómo Jesús estaba tan firme en su identidad como hijo, y por la misma firmeza, y tal vez no hablamos mucho de esto, pero por la misma firmeza en su voz, si lo queremos ver así, relacionándolo a lo que estamos hablando, fue lo que lo llevó a la cruz. Porque realmente de lo que lo acusaron a él es de creerse hijo de Dios. Y muchas veces nosotros, al tener una voz firme, siendo hijas de Dios y teniendo una voz y no un eco, ¿verdad? Tal vez no un eco de una generación pasada, que no quiere decir que la generación pasada haya sido mala, no, simplemente la voz es nueva, exacto, la voz es nueva, es para esta generación, es para nueva. Vienen riesgos, vienen críticas, ¿verdad? Viene persecución, vienen personas envidiosas, van a aparecer, pero nada de eso puede hacernos callar nuestra voz y querer volvernos un eco. Y muchas veces, y esto hace unos minutos atrás lo tenía en mi mente, queremos, sobre todo en este tiempo, Vane, con redes sociales, no sé si te ha pasado, pero queremos ser el eco de otras personas en las redes sociales. Sí, no solo de nuestros padres. Caemos en la tentación de imitar
de querer hacer lo mismo. Ah, no, si a ellos les dio éxito, entonces lo voy a hacer igual y voy a replicar y voy a hablar de la misma forma, pero no podemos ceder a esa tentación. Tenemos que volver a la palabra, volver a Dios y firmes en nuestra identidad como hijas de Dios, poder ser la voz que Dios nos creó para ser, sin volvernos ese eco, sin caer en la tentación de ser ese eco por el que dirán, por el quedar bien con las personas, por el no quiero más followers y quiero más comentarios y quiero más esto y lo otro. La verdad es que, a ver, a Dios no le importan los followers. No los followers. No había Instagram en la Biblia. Exacto. En No, los tiempos bíblicos. no le importan los followers en las redes sociales, pero sí le importan los followers para el reino de Dios. Y esos son los followers que nos debemos estar enfocando en crear. Solo por medio de una voz, no de un eco. O sea, no. I love it. Anita, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Un gusto, por brindarnos tu tiempo y tus palabras tan sabias. I love you. Me encanta, Vane, me encanta estar aquí contigo. Muchas gracias por esto. Thank you.